Está conectado el amigo Pablo Basel. Sospecho, me voy a mandar, pero no lo sé, desde la ciudad de Corrientes, pero no tengo ninguna certeza de que ello sea cierto. ¿Dónde estás, Pablo Basel? Hola, buen día. No, en este momento estoy en la ciudad de No Buenos se Aires. escucha. Ciudad de Buenos Aires. Ahí subimos un poquito el retorno de Pablo. Ahí, Bien, yo escucho perfectamente. ahí te escuchamos bien, te escuchamos perfectamente. Pablo, primero gracias por el contacto con Radio Comunitaria La Lechuza y quería arrancar diciéndote que, bueno, los que andamos por los casi 60 años y los que además estamos metidos en la política y los que además, en mi caso, nos metimos en el periodismo popular y en las radios comunitarias, algo sabemos de Malvinas, hemos entrevistado excombatientes, hemos hablado sobre los actos heroicos de los aviadores, hablamos sobre las contradicciones que generó el evento Malvinas, teniendo en cuenta que todo comienza durante la dictadura cívico-militar, Galtieri y su whisky en el balcón de la Casa de Gobierno, etcétera, etcétera, etcétera. Pero de todas maneras, siempre con un halo de una frase que está detrás, que es la causa Malvinas nos unifica, la causa Malvinas es una causa nacional en donde no hay grieta, etcétera, etcétera. Pero con el correr del tiempo, a partir de la guerra para acá, aparecieron primero de manera muy incipiente, muy suelta, muy desconcertante en términos políticos, las primeras denuncias, al principio no del todo chequeadas, de soldados que habían sido torturados en la guerra y, oh, vaya paradoja, no por el ejército enemigo, lo cual hubiese sido también una barbaridad, sino por sus propios superiores. Sobre eso vos trabajaste y a fin del año pasado presentaste un trabajo muy importante en la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario. Y bueno, queríamos que nos cuentes un poco a partir de qué comenzaste con este trabajo, qué fue lo que te motivó y por qué andás por estos caminos. Bueno, a ver, en el año 2005 yo era secretario de Derechos Humanos de Corrientes, de mi provincia, y organicé la presentación de una película sobre Malvinas, hecha por Tristan Bauer, Iluminados por el Fuego, con el libro de un combatiente de Malvinas, Edgardo Esteban, quien hasta hace pocos meses Claro. fue el director del Museo Malvinas, periodista, colega tuyo. Eh, Hay una escena de esa película que es la tortura por estaqueamiento. Estaquear es clavar a una persona en el suelo de los tobillos y de las muñecas con tientos de carpas y estacas de las carpas por una cuestión famélica, ¿no? El soldado mostraba la escena que había matado una abeja para comer Sí. y ante eso, como sanción, tuvo el estancamiento. A mí me impresionó mucho esa escena, no porque en mi larga vida yo también ando por los 60 años, no hubiera visto películas o no hubiera conocido el horror humano o no hubiera entrevistado a víctimas de la dictadura, sino porque esa escena muestra la tortura a la propia tropa, ¿no? El cine nos tiene acostumbrado a ver las tropelías que un ejército puede hacer con el enemigo o aún con la población civil vencida, pero pocas veces hacia la propia tropa. Y ahí era un caso de torturas dentro de la propia tropa. Cuando terminó la película y empecé a preguntar a los combatientes, me dijeron, la película es buena, pero se queda corto. Ahí es que empecé a preguntar, entrevisté a decenas y decenas de combatientes de Malvinas correntinos. Corrientes es una provincia que dio cerca de 2.000 de sus hijos a la guerra en Malvinas, así que el colectivo de combatientes de Corrientes está muy presente, es muy conocido. Yo había trabajado como abogado siempre con ellos. Y en esa investigación di cuenta de 23 soldados, 5 que habían sido víctimas de torturas, 15
que habían sido testigos de esas torturas y de otras, y varios me referían la muerte de 2 soldados correntinos por hambre, y otros me refirieron la muerte por asesinato de un soldado correntino por parte de su jefe. A mí me parecía que esos eran crímenes de lesa humanidad y que estaba graficando que no era obra de un cabo que se enloqueció, como podemos ver en alguna película de Vietnam, y cometió estas tropelías, sino que a lo largo de mi investigación, y luego lo ratifiqué, todas las unidades Malvinas tuvieron casos de tortura, las 3 fuerzas, todos los grados. Cuando lo digo todos los grados, no quiere decir que todos los capitanes, mayores o tenientes torturaron, o sargentos o cabos. Digo, yo le puedo dar un nombre de cada graduación militar de cada Fuerza Armada, lo que demuestra un carácter sistemático, un carácter establecido como norma, que eso iba a operar en todas las Islas Malvinas, aún en el espacio, aún frente al enemigo, ¿no? Parte de algunos de los estaqueos que yo verifico, tomo contacto, sucedieron incluso bajo cañoneo enemigo, ¿no? Adviértase el espanto que significa tener a un soldado inmovilizado al momento que cerca de él están cayendo las bombas, ¿no? Yo pensaba que esto verificaba que a Malvinas no fue la tropa de San Martín, ni de Belgrano, ni de Güemes, ¿no? Fueron los efectivos militares que venían de gobernar la Argentina en el contexto de la dictadura cívico-militar, en un contexto que desde 1955 las Fuerzas Armadas habían abandonado la doctrina de la defensa nacional para pasar a la de la seguridad nacional, ¿no? Suena parecido, pero no es lo mismo. Seguridad es una obligación de las fuerzas de seguridad para garantizar los derechos de la población. Y defensa es prepararse para defender la patria de agresiones externas. Entonces, las Fuerzas Armadas, en el contexto de la doctrina de la seguridad nacional, esto después lo prueba la Operación Cóndor, lo prueban las dictaduras, lo prueba la presencia de técnicos argentinos militares en Centroamérica en los 80, las Fuerzas Armadas pasan a ser fuerzas de ocupación de su propio pueblo. En ese proceso se politizan las Fuerzas Armadas y se desprofesionalizan, ¿no? Conducir grupos humanos en contextos bélicos requiere entrenamiento, requiere preparación y requiere entrenamiento, ¿no? Mucho entrenamiento. Entonces, una cosa es gobernar civiles por la fuerza de las armas, cuando se amenaza con la tortura, la desaparición, la arbitrariedad, la falta de derechos, la ausencia de constitución, y otra cosa es estar frente al enemigo que tiene armas igual o más poderosas que las tuyas y tiene más entrenamiento porque se dedicaron a entrenarse en el arte de la guerra y no a pelearse para ver qué fuerza gobierna tal provincia o qué fuerza ejerce tal ministerio o qué militar retirado es intendente de tal o cual pueblo. Eso es una cuestión propia de la política. Pablo, entonces, sí, fueron esas fuerzas, y lo que sabían hacer aplicaron lo mismo que en territorio argentino insular, aplicaron lo que sabían hacer en el territorio continental. Pablo, el desprecio por la vida sí, y la tortura. Hace un rato hablábamos de cómo estamos en un contexto actual en donde las opiniones muchas veces por parte del oficialismo, del gobierno nacional, son berretas, son simplonas, hay como una cuestión muy de debate básico que uno dice, ¿cómo podemos estar discutiendo cosas así? Y pensaba lo difícil que es meterse en un debate como el de Malvinas, o reflotar el debate alrededor de Malvinas, que es un debate tan complejo, tan contradictorio, que además nos ha atravesado personalmente. Yo hacía particularmente una reflexión en el programa pasado. Yo tenía 17 años cuando fue el 30 de marzo, 17, 18, tengo que sacar la cuenta, 30 de marzo de 1982, famosa movilización en donde hubo 5.000 detenidos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En esa época era solamente la capital federal.
Yo fui uno de esos detenidos, había ido con mi centro de estudiantes pidiendo por paz, pan y trabajo, siguiendo a Saúl Baldini. A los 2 días, 2 de abril, muchos de las personas que habían sido reprimidas por ese gobierno militar estaban en la plaza con un Galtieri exultante llamando a defender la patria. Caramba, si es un debate profundo y contradictorio. Me Claro. imagino que con el tiempo, digamos, si bien hubo discusiones que nos han atravesado y se ha hablado mucho de esto, todavía hoy señalar al ejército argentino, que algunos reivindican como un ejército antiimperialista, anticolonial, defendiendo una causa justa, como es la de la soberanía en las Islas Malvinas, etcétera, 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 marcar las torturas de los soldados, que fueron víctimas los soldados, alguien podría decir, bueno, este tipo labura para los ingleses. En realidad estamos ventilando algunas cuestiones que podrían ser anecdóticas, pero lo verdaderamente importante es la lucha antiimperialista. Sin embargo, vos hablás de un plan sistemático de torturadores que venían haciendo muy bien los deberes, torturando y desapareciendo a luchadores y luchadoras sociales, y que básicamente lo que siguieron haciendo es aplicando las mismas prácticas en un conflicto bélico, en este caso con los ingleses. Sí, varias aclaraciones. Coincido que es muy complejo y confuso porque, entre otras cosas, la Argentina, por distintas razones, inmediatamente después del 14 de junio del 82 decidió no abordar el tema Malvinas, lo que se conoce como la desmalvinización. Exacto. Algunos, por la propia dictadura, no le interesó hablar más del tema y luego conseguimos los documentos de inteligencia que daban cuenta que ya el 14 de mayo la dictadura asumió la derrota y planeó un plan de inteligencia para enfrentar la posguerra. Entre otras cosas, pasaba por ocultar a los soldados, no discutir, que solamente se hablaran acciones heroicas, solamente se hablaran altos militares, ¿no? Entonces, a la democracia le costó tocar el tema. Fíjate vos que el presidente Alfonsín, a quien todos respetamos por su compromiso con la democracia, recién habla de Malvinas, su primer discurso es en Semana Santa del 87, en aquel balcón donde dice, son héroes de Malvinas, la casa está en orden. Es decir, entendiendo que los que habían estado en Malvinas eran un riesgo para la democracia y en lo que incluía a los soldados que estaban ahí en la plaza defendiendo la democracia, ¿no? Entonces, algunos también vieron la guerra como un gran River Boca que se medía en vez de goles en barcos hundidos, aviones caídos, etcétera, olvidando el tremendo drama humano que tiene la guerra. Y otros que, habiendo apoyado todas las políticas de hambre, exclusión y liberalismo de la dictadura, se levantaron antiimperialistas el 2 de abril. Es decir, encierra muchas contradicciones de los argentinos, entre otras cosas, por la propia actitud del movimiento popular argentino. Recordemos que un presidente electo por amplia mayoría continúa con esto, no solo Alfonsín, sino Menem, con los acuerdos de Madrid y la política de Menem de relaciones carnales y de mandarle ositos Winnie Pooh por parte del canciller. O sea que es muy complejo abordar y paso a un segundo tema. Ciertamente me han dicho, sobre todo los torturadores, claramente, que esto era hacerle el juego a los ingleses. Yo por eso me tomé dos tareas. La primera es que estas denuncias las llevé a Río Grande. Yo podía denunciarla en Corrientes, la oficina del juzgado quedaba a 200 metros de mi oficina, o podía ir a Buenos Aires, porque es la gran caja de resonancia de los temas nacionales. Todos los provincianos sabemos que Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires. Pero yo me fui a Río Grande, Tierra del Fuego, a 4.000 kilómetros de Corrientes, porque Malvinas es parte de la provincia de Tierra del Fuego. Y la ley de creación del Juzgado Federal de Río Grande da cuenta de que es competente para intervenir en los hechos criminales que sucedieron en la parte norte de la provincia, así en Malvinas.
Entonces es un acto de reivindicación de la soberanía argentina que un juez argentino aplique la ley argentina por hechos que sucedieron ahí. Por eso la causa se instruye en Río Grande. Y lo que en algún momento podía parecer producto de una mente imaginativa, rápidamente quedó descartada cuando hoy hay cerca de 250 soldados que testimoniaron en la causa. 250 soldados. Al mismo tiempo, nosotros logramos con esta causa que se desclasifique el informe Rattenbach, que para quien no conoce, es el informe que las propias Fuerzas Armadas hicieron sobre el desempeño militar, y era tan duro ese informe que pedía pena de muerte para varios oficiales que estuvieron desplegados en el campo de batalla por cobardía o por ineptitud. Fue tanto el escándalo que esto generó a días de las elecciones del 83 que la propia dictadura decretó secreto militar y político, o sea que los argentinos no podíamos saber cuál había sido la conclusión militar sobre la guerra. Nosotros logramos en el año 2012 que se desclasifique este informe y 3 años después logramos la desclasificación de toda la información sobre Malvinas. Y de esa información es que obtuvimos 3 elementos muy claros. La primera, estos informes de inteligencia a lo que aludía recién, ¿no? La dictadura preparó la desmalvinización. Lo segundo, que lo que yo empecé con 23 casos y hoy son 250, son incluso bastante pocos al lado de los que los propios informes militares secretos dicen. Y el tercero, que las torturas motivadas por cuestiones famélicas, yo me resisto a decir robo de comida cuando un soldado necesita entre 4.000 y 5.000 calorías para enfrentar el frío, la ausencia de abrigos adecuados, la ausencia de refugios adecuados, sin poder cambiarse la ropa, sin poder bañarse, sin poder descansar en un lugar confortable, y comen entre 800 y 1.200. Yo me resisto a decir robo de comida y para mí es una cuestión famélica. Estos informes militares hablan de 192 soldados, 197, perdón, soldados imposibilitados de combatir por el hambre extremo y la desnutrición a la que han llegado. Pero esos mismos informes militares y los médicos militares de Malvinas con sus libros recorrieron congresos por Congreso de Medicina Militar en todo el mundo. Esos informes militares no dan cuenta de ningún oficial desnutrido, ni ningún suboficial desnutrido, lo que para mí en ese contexto se explica solo la distribución de alimentos como un mecanismo de premios y castigos supuestos como técnica de conducción de grupos humanos, ¿no? Es decir, como cuando vos a tu hijo le decís te portás bien, te doy un chocolate, algo similar hizo la dictadura, ignorando que había soldados que necesitaban proteínas, calorías, alimentación para defender la patria en ese contexto, ¿no? Entonces, Pablo, sí que es difícil hablar de Malvinas, pero la otra opción es seguir enterrando la cabeza bajo el suelo, como los ñanduces, pero me parece que hay que dar este debate, ¿no? Porque Pablo, si no, nos lleva a confusiones que no podemos seguir sosteniendo. Pablo, la verdad es que has dicho tantas cosas que es muy difícil porque a mí me van surgiendo diferentes preguntas a lo largo de todo, de escucharte, ¿no? Lo primero, cuando hablabas de desmalvinización, yo no soy especialista en guerra, por suerte, ni nada para el estilo, pero me da la sensación de que casi siempre que un país pierde una guerra, existe una idea en la sociedad de tratar de olvidarla, y que probablemente eso también influyó de alguna forma en la mirada de la sociedad. Sumado a esto otro que vos decís de que pasaba con los militares en cuanto a un gobierno que trataba de mostrarse como el gran ganador, la vergüenza también de los medios que pasaban de que venga el principito, que acá lo estamos esperando, a tener que decir que perdimos, y a esto mismo que marcás vos de la dirigencia política que en algunos casos estaba muy contenta porque música que había estado prohibida, de golpe era la única que se podía pasar porque ya no se podía pasar música en inglés, entonces cambiaba todo y pasaban a ser los grandes héroes. Me parece que hubo
muchos elementos que van más allá de los que ocurren otras veces, que ayudaron a ese proceso de desmalvinización. Y sumado a esto otro que vos decías. Pero Eh, puedo agregarte algo sí, ahí. sí, sí. Nosotros demostramos que la desmalvinización no fue solo una reacción social frente a la guerra, ¿no? Porque eso hasta sería lógico, es un enorme trauma colectivo la guerra. Pensemos solamente en el dolor de las madres, en la angustia de los familiares, no saber qué pasó con tu hijo, con tu ser querido, tratar de entenderlo cuando viene y el estrés postraumático hace que hubo combatientes de Malvinas que durante meses y meses dormían en el piso, debajo de una cama, porque la mente los llevaba al escenario bélico, para poner solo un ejemplo del estrés postraumático. Por supuesto, no estoy diciendo de ese tremendo drama social que fue la guerra y la posguerra, sino una decisión política de la dictadura de no hablar sobre el tema, ocultar el tema, que lo continuó la democracia. Alfonsín lo plantea claramente a partir de sus conversaciones con Alain Rouquier, que le plantea, que fue uno de sus asesores, este politólogo francés, que incluso describe el concepto desmalvinización. Es que sí, Mi cuestión es más primaria, y te puedo dar una explicación política y una humana. Empiezo con la política, brevemente, para poner un ejemplo. El expresidente Macri decía, no entiendo por qué el pueblo argentino insiste con las Malvinas si la Argentina no tiene problema de territorio, no somos como Israel, un país muy chico, decía, y además va a implicar un aumento del gasto público, ¿no? Esta es una mirada política sobre por qué alimentar la desmalvinización. Eh, O el presidente actual que admira a Margaret Thatcher, Pablo, claramente. Pero Pablo, termino con el tema humano, perdón, sí. te robo 10 segundos por el tema humano. Más allá del drama social, lo que es inaceptable es el olvido a quienes con 18 años, en el marco de la ley del servicio militar obligatorio, a veces con 30 días de instrucción, fueron enviados a la guerra, ¿no? Y al regreso no hubo un pueblo, no hubo una sociedad que los abrazara, los agradeciera, los contuviera, le diera opciones de trabajo, de estudio, becas, prótesis para sus dolores, atención psiquiátrica. No, la respuesta masiva fue el olvido, el abandono y el no hablar del tema, condenándolos aún más al olvido y al encierro en el propio estrés postraumático. Esa actitud es básica para entender hasta qué punto llegó la desmalvinización ante tanta entrega de los soldados en Malvinas. Es que justamente a eso iba, ¿no? Creo que esto mismo es lo que cuenta mucha de la gente que o estuvo desaparecida en la dictadura, o estuvo secuestrada y pudo salir, digamos, o pudo volver del país. Este tema de una vergüenza como sociedad de cómo hemos actuado con ellos, creo que es en paralelo a lo mismo que ha ocurrido con otro, esto mismo que vos planteás, ¿no? Era el mismo ejército argentino, también era la misma sociedad la que prefería mirar para otro lado y no enterarse de lo que estaba pasando. Sí, no había escucha social pero por distintas razones, ¿no? No hay una sola razón, como bien lo decís. No había escucha social para poder conocer el testimonio de los combatientes. Yo decía, cuando empecé a escuchar esto, que yo era funcionario público y la obligación de los funcionarios públicos cuando conocen un delito es denunciar. Y yo digo, y para mí es un motivo de un orgullo personal que me voy a llevar a la tumba y que lo digo permanentemente a mis hijos y ojalá tenga nietos a quien contarle esto. ¿Cuántos funcionarios públicos antes escucharon esto y callaron y no hicieron nada y no se conmovieron?
y no plantearon el tema, y no lo denunciaron, y no exigieron justicia, ¿no? Estamos hablando de soldados que murieron de hambre. ¿Puede entenderse esta canallada de tener soldados que murieron de hambre? ¿Puede entenderse esta canallada de soldados enterrados hasta el cuello en la turba alada como una sanción frente al hambre? ¿Puede soportarse esta canallada de tener 197 soldados desnutridos, imposibilitados de pararse y aguantar el fusil que pesa aproximadamente 12 kilos porque no comieron? Bueno, entonces claramente hay también un problema humano de la sociedad, claramente, y de los funcionarios, sin duda, que prefirieron callarse o no accionar frente a estas cosas. Pablo, se nos va el tiempo, pero no puedo no preguntarte, vos hiciste una denuncia muy concreta acerca de militares vinculados a la actual vicepresidente de la Nación, Victoria Villarruel, que estuvieron implicados y que han sido condenados inclusive por haber aplicado torturas a soldados argentinos en Malvinas. ¿Nos podés contar algo al respecto? No, la investigación la hice en abril del 2007. En Río Grande está en curso, hay más de 98 oficiales y suboficiales imputados. La justicia allí, el Poder Judicial allí, se mueve con la misma rapidez de una tortuga embarazada y llevando un cántaro de agua arriba. Nada, no se mueve, no acciona. Y un tramo está en la Corte de Justicia. Para la Cámara de Casación son crímenes comunes, o sea que si la Corte no considera que son crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra o de alguna otra manera que permita la investigación, esta causa para el Poder Judicial argentino estaría archivada, y por eso las víctimas de la dictadura han recorrido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, generando lo que a mí me parece un escándalo, y no me canso de exhortar a cuanta autoridad escuche, que nos eviten el bochorno nacional de que el sistema interamericano de derechos humanos obliga a la Argentina a investigar, demostrando que los soldados argentinos, considerados héroes, a veces de manera hipócrita, para mí son héroes, no encuentran justicia en su patria y tienen que ir a buscar justicia fuera de la patria para la cual ofrecieron su vida, ¿no? Entonces me parece, exhorto, ruego, imploro, les pido, de la manera que sea, que accionen, que investiguen, que permitan que se separe la paja del trigo de los oficiales que cumplieron su deber con patriotismo y profesionalismo de aquellos que deshonraron el uniforme de San Martín, y que se investigue esto y que se permita esclarecer los hechos y que los responsables de la muerte de soldados por hambre o del maltrato por torturas tengan la pena que la legislación lo establece. Pablo Basel, te agradecemos muchísimo, muchísimo, muchísimo. Saliste al aire con muchísima claridad. La comunicación nos permitió escucharte como si estuvieras acá al lado nuestro. Gracias por el contacto con Radio Comunitaria La Lechuza. Muchas gracias.